Bienvenidos a la 11ª versión de Pedagópolis. Un saludo muy especial a la mesa principal, la señora rectora especialista Luisa Teresa Ayala Ortegón, el doctor Alejandro Álvarez Gallego y los coordinadores Heriberto González y Luis Alfredo Angarita. Compañeros maestros en formación y estudiantes en general. Es para mí un doble placer darles la bienvenida al 10º encuentro de Pedagópolis, escenario para pensarnos desde la pedagogía. En primer término, porque durante los 10 años transcurridos, la Escuela Normal Superior de Villavicencio sigue centrando sus esfuerzos en la formación de maestros críticos, reflexivos en torno a sus prácticas y comprometidos con la paz y con la vida. En segundo término, porque esta es la oportunidad de compartir saberes y experiencias para nutrirnos mutuamente, sentir que no estamos solos, darle un espacio a las experiencias propias y de nuestros invitados y, en fin, avivar la llama que nos permita continuar. A la luz de los acelerados cambios que se gestan en nuestros días, a la escuela pública se le indican cada vez más responsabilidades, pero menos presupuesto. Nos movemos en la incertidumbre, además por lo que hacemos hoy, quizá mañana ya no tenga sentido. Sin embargo, por ser la escuela lugar de encuentros y desencuentros de lo humano, en la que todos tenemos algo que decir, es que se convierte en posibilidad de creación de nuevas alternativas para abordar la convivencia, la ciencia, la tecnología, el arte, la literatura, la historia y todas aquellas disciplinas cuya única finalidad debería ser hacernos más humanos. En el sentido anterior, la responsabilidad de las escuelas normales es aún mayor porque formamos maestros de niños y niñas, años vitales en relación con el desarrollo físico y cognitivo del ser humano, por lo general carencias desde lo afectivo hasta lo económico para los grados de preescolar y primaria. Los futuros maestros deben ser formados para responder a estos desafíos. Esperamos que este encuentro contribuya en este aspecto y sobre todo al convencimiento que asumir la práctica desde la innovación, la reflexión, la sistematización, la publicación, la evaluación y el seguimiento es la posibilidad de ejercer dignamente nuestra profesión. Las experiencias innovadoras y o significativas constituyen procesos de investigación en el aula. Podría afirmarse que Pedagópolis se aproxima a un espacio de legitimación de saberes. ¿Es posible construir saber en la escuela? ¿Qué opciones quedan a los maestros de maestros y a los maestros en formación para incidir en los necesarios cambios que requiere la educación? Seguramente durante este encuentro, esta y muchas otras preguntas encontrarán respuesta o nos invitarán a reflexionar. Finalmente, no puedo dejar de mencionar mis agradecimientos a las instituciones que aceptaron nuestra invitación, pues ellas han hecho realidad este encuentro, y por supuesto al doctor Alejandro Álvarez Gallego por su asistencia. Reencontrarme con un compañero de mis años universitarios cuando ninguno de nosotros teníamos muy claro nuestro futuro, pero sí teníamos grandes sueños, siempre será emocionante. A todos mis mejores deseos para que Pedagópolis se constituya en una exitosa tribuna de reflexión. Muchas gracias. ¿Qué sabe la escuela? Títulos: licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED de Madrid, España. Cargos desempeñados: profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1989 a la fecha, miembro del Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica, subdirector académico y director ejecutivo de la ITED 1995-1997, coordinador de la Expedición Pedagógica Nacional 1999-2000, subsecretario académico de la Secretaría de Educación de Bogotá 2004-2005, vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional 2007, director del Instituto Pedagógico Nacional 2014-2018. Principales libros: Las Ciencias Sociales en Colombia,
Genealogías pedagógicas, 2013. Formación de Nación y Educación, 2010. Los medios de la comunicación y sociedad educadora, ya no es necesaria la escuela, 2001. La ciudad como espacio educativo, Bogotá y Medellín, en primera mitad del siglo XX, 1998. Y la escuela se hizo necesaria en busca del sentido actual de la escuela, 1995. Las líneas de investigación sobre las cuales ha trabajado el doctor Alejandro Álvarez Gallego son Historia de la Educación, Políticas Públicas en Educación, Filosofía de la Educación y Teorías Pedagógicas. Actualmente lidera un proyecto en Historia de los Saberes Escolares, Memoria y Patrimonio Educativo y Pedagógico. Bienvenido, doctor Alejandro. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Normal y especialmente a Luisa Teresa, con quien efectivamente compartimos unos años maravillosos en la Universidad Pedagógica. Bueno, y felicitarles por este espacio, por lo que yo voy a plantear ahora. Van a ver cómo pues cobra un especial significado el esfuerzo que hacen ustedes por crear estos espacios de reflexión pedagógica que es tan importantes hoy para la escuela en general, para la profesión docente, por supuesto. Yo voy a hablarles desde mi experiencia. Este es un trabajo que he venido haciendo hace tiempos, reflexionando sobre lo que la escuela sabe y lo que produce la escuela en términos de conocimiento, el saber que se produce en la escuela y por supuesto y por lo tanto también el saber del maestro. Hablo entonces desde mi experiencia como miembro del grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. No sé si algunos conozcan algo de lo que ese grupo ha producido, fundado hace 40 años por la profesora Lucía Zuluaga de la Universidad de Antioquia. Es un grupo de los más antiguos y el más antiguo en realidad registrado por ciencias en el campo de la educación. Y hemos logrado, yo ingresé al grupo un poco después, pero se ha logrado mantener produciendo reflexiones alrededor de estas temáticas de la pedagogía, del maestro y de la escuela. Hablo desde mi experiencia como maestro de escuela también, como profesor de la universidad y comprometido con procesos de los que voy a mencionar ahorita, como el movimiento pedagógico en los años 80, una gran convocatoria que hizo el Magisterio Colombiano para pensar la pedagogía como gremio, desde la expedición pedagógica, que fue una iniciativa que surgió de la Ley 115, surgió del primer plan decenal y logramos materializarla en los años finales de los años 90 y comienzos del 2000. Y hablo desde mi experiencia también en la escuela. Ahora, en los últimos 4 años fui rector del Instituto Pedagógico Nacional, el Colegio de la Universidad Pedagógica. Pues me acabo de terminar ese periodo y pues fue una etapa importante que yo llamé volver a la escuela, y desde ahí surgen muchas de estas reflexiones. Comienzo con esto. La idea de que los maestros sean investigadores es una posibilidad reciente en Colombia. Por lo general se considera que los maestros son funcionarios formados para el ejercicio de una profesión, con capacidades para producir intelectualmente y capaces de interactuar en el mundo académico con propiedad. Su papel generalmente que se les asigna es el de mediadores entre el conocimiento científico y los conocimientos escolares. Para ello se supone que deben poseer unas habilidades didácticas específicas, y eso quiere decir que no cualquier persona podría desempeñarse como maestro si no posee esas habilidades. Pero a pesar de que todo eso se reconoce,
No se supone que el maestro debe ser un investigador. Por lo general, pareciera que no es compatible el ejercicio de la docencia, que además ocupa mucho tiempo y esfuerzos, y es por sí mismo un trabajo agotador, con la tarea de investigar, que en rigor requiere un tiempo propio y extenso. Esa es la postura más generalizada, incluso la que predomina en el marco de las políticas educativas y en la formación de maestros incluso. Sin embargo, desde hace un tiempo y en el marco del movimiento pedagógico que les acabo de mencionar en los años 80, la idea de que el maestro puede ser un investigador se ha ido posicionando y tiene ya algún reconocimiento. En medio de muchas discusiones y tensiones, esta tendencia se ha ido arraigando, aunque no bajo los mismos supuestos. Lo que voy a plantear a continuación es como un mapa de esa discusión. ¿Qué significa pensar que un maestro pueda ser un investigador? ¿Cuál es la discusión que hay detrás? Las concepciones sobre la escuela, sobre la pedagogía y sobre el mismo maestro. Asumir que el maestro es un investigador supone pensar que la escuela es un espacio complejo y que la pedagogía es un saber denso. Si no fuera así, ¿para qué investigar sobre algo simple, sencillo? Y supone entender y asumir que se requieren unas condiciones especiales para que eso sea posible. Y ahí es donde está gran parte del problema, las condiciones para que el maestro pueda investigar. Pero, ¿cómo hacer compatible en realidad la profesión de enseñar con la investigación? Para responder esa pregunta debemos explicitar qué tipo de investigación sería posible que realizaran los maestros, no cualquier investigación. Vamos a presentar dos posturas diferentes. Primero, que se debaten frente a ese interrogante: los que consideran la docencia como un oficio y los que la consideran una profesión. Los primeros suponen que los maestros no pertenecen al campo intelectual de la educación. Los segundos suponen que los maestros pertenecen al campo de las didácticas específicas, al campo conceptual de la pedagogía o al campo del saber pedagógico. Y hay tres diferencias en las que voy a profundizar. El carácter de oficio lo defenderían quienes sostienen que se trata de una habilidad que puede ser innata o adquirida, pero que no supone una capacidad especial para producir conocimiento o dar cuenta teóricamente de su quehacer práctico. En ese caso, lo importante es que haga bien su trabajo y que produzca resultados esperados. Por lo general, esos resultados son visibles en las pruebas censales que se les hacen a los estudiantes. Ahora bien, esta tendencia se inscribiría en la propuesta que está hoy vigente en la legislación colombiana, según la cual cualquier profesional puede ser docente. Estatuto 1278. Cualquier profesional puede ser docente, tan solo tomando un curso de pedagogía de un año de duración. La tendencia que ya está en marcha en otros países, incluso, y es el riesgo de que caminemos hacia allá, es hacer depender el salario y la estabilidad laboral de los maestros de los resultados en las pruebas de aprendizaje que se le hacen a los estudiantes. Esa es una posibilidad. En otros países ya es un hecho. Allí se podría funcionar un mecanismo de control sobre lo que se enseña muy eficaz, pues las pruebas están hechas con base en unos estándares de competencias preestablecidos que el maestro tendría que trabajar en el aula
si quiere garantizar que sus estudiantes le aseguren su puesto de trabajo. Bien, voy a comenzar. No, yo le voy diciendo, vamos para atrás. Ahora sí, adelante. ¿Listo? Vamos, ahí. Campo intelectual. Voy a comenzar con este supuesto. Los que hablan del campo intelectual de la educación y consideran al maestro como la labor del maestro como un oficio. Esta postura está alimentada por quienes suponen que el conocimiento sobre la educación lo producen los intelectuales, los investigadores especializados en el llamado campo intelectual de la educación, que no están en la escuela. El nombre de este campo proviene del trabajo que publicara Mario Díaz en 1993, donde planteaba justamente que había dos tipos de campos: el de la reproducción o campo pedagógico, donde estaban los maestros quienes se ocupaban de aplicar lo que los intelectuales y funcionarios producían, y el de la producción, donde estaban quienes investigaban. La diferencia entre campo pedagógico y campo de la educación también va a tener importantes repercusiones en la discusión teórica, en las políticas curriculares y en la formación de maestros. Según esta perspectiva, la pedagogía sería un campo aplicado. Desde allí se podría hablar de modelos, de corrientes, de métodos, pero no de teorías o de concepciones pedagógicas. Los modelos, las corrientes y los métodos, en este caso, podrían ser identificados a través de la investigación que harían los académicos especializados. De este conocimiento resultaría el material de los cursos con los que se forman los maestros en las normales o en las facultades de educación, o en los cursos de un año para profesionales no docentes. Las políticas de conciencia se han movido a este supuesto. Las condiciones y los requisitos para participar de sus convocatorias han estado siempre relacionadas con los trabajos que adelantan los profesores universitarios o los investigadores en general de los centros de los institutos de investigación especializados. Bien. La segunda postura, la docencia como profesión. Quienes consideran que es una profesión les hacen la exigencia a los maestros de responder teóricamente por su quehacer. Ahora bien, si se aceptara de manera generalizada que el maestro es un profesional, quedaría por discutir qué tipo de teoría tendría que producir para demostrar que sabe lo que hace. Eso va a convertirse en un asunto de tipo epistemológico, o por lo menos nociológico, pues se entra en un espectro muy amplio relacionado con las diferentes perspectivas que hoy tienen vigencia en esos debates. En ese caso, no cualquier profesional puede ser docente. Se necesitaría una carrera completa para poder dominar ese amplio campo del conocimiento. Esa es la contradicción que hay en el 278. Dice que es el estatuto de la profesión docente, pero el artículo 3 dice que cualquier profesional puede ser. Aquí vamos a distinguir tres campos distintos: el de las didácticas específicas, es decir, los que creen que el saber del maestro es el de la didáctica, la disciplina más la didáctica. El campo conceptual de la pedagogía es otra cosa, y el campo del saber pedagógico, que es donde voy a profundizar, es la línea en la que estoy trabajando recientemente. Quiero compartirles a ustedes. Ahora sí. Entonces, el primer campo, dentro del supuesto de la profesión del maestro, el campo de las didácticas específicas. Ese es el campo más generalizado entre quienes aceptan que la docencia es una profesión. Allí hay varias tendencias, pero de manera genérica podemos decir que se acepta que el objeto teórico del que se ocupa el maestro es el de la didáctica. Esto es, la manera como se apropia un conocimiento para ser puesto a disposición de los escolares. Algunos de quienes
han planteado que en dicho proceso se genera un conocimiento que es propio de los maestros, y lo llaman pensamiento del profesor. Aunque ellos no puedan dar cuenta de él, los maestros no sepan que saben. Por lo general son los investigadores quienes tienen que acercarse a ellos, los vuelven su objeto de estudio, para hacer explícito dicho conocimiento del profesor. En este caso el maestro no alcanzaría a ser un profesional, sino hasta que pueda responder teóricamente por el proceso, y esto de la mano de los investigadores externos. El circuito de ese conocimiento llega hasta los formadores de maestros que consideran que las didácticas específicas son asignaturas que les permiten a sus educandos, futuros maestros, conocer las discusiones que hay en ese campo. El maestro, a lo sumo, desde esa perspectiva, puede ser un innovador. Conociendo las diferentes teorías sobre la didáctica, estaría en condiciones de inscribirse en una de ellas y desde allí aplicar o experimentar en su práctica para validarlas o para desarrollarlas. Casi siempre lo que se le pide a los maestros innovadores es que expliciten desde qué teoría didáctica están hablando. En algunos casos esto se ha confundido con modelos o corrientes pedagógicas. Lo que allí se pone en juego es una discusión sobre el tipo de conocimiento que se produce, sobre el carácter epistemológico o no de ese conocimiento. Lo que se defiende es que las ciencias que se enseñan se transforman en dicho proceso y se produce uno nuevo que va a ser el que el maestro porta y el que trabajará con sus estudiantes. Esta perspectiva ha sido alimentada también por los trabajos que se han hecho en Inglaterra y en Francia sobre la historia de las disciplinas escolares. Les menciono un autor, Igor Goodson, y André Chervel de Francia, y Igor Goodson de Inglaterra, respectivamente, han mostrado cómo en el ámbito de la escuela se produce una especie de alquimia que transforma los conocimientos disciplinares en algo que epistemológicamente tiene otra fundamentación. En el mismo sentido, Chevalard habló de transposición didáctica, otro francés. El premio Compartir el Maestro, por ejemplo, impulsa en el país ese tipo de prácticas y fomenta el trabajo de las innovaciones y la experimentación didáctica, partiendo del supuesto de que lo que importa son los resultados visibles y el impacto que las prácticas del maestro tengan sobre esos resultados. La sustentación que el maestro haga de ellos será también importante y se premia la capacidad que tenga de dar cuenta teóricamente de su práctica, relacionándola con una corriente didáctica específica. Bien, el segundo campo, el campo conceptual de la pedagogía. Otra manera de entender la investigación y el saber del maestro. Vamos a ver. Quienes desde el movimiento pedagógico propusieron que la pedagogía debía ser el saber fundante de la profesión del maestro, estaban reivindicando el carácter intelectual del maestro y el estatuto teórico de la pedagogía. En ese momento, en los años 80, los discursos que sustentaban estos planteamientos estaban siguiendo corrientes teóricas muy diferentes. Ahí podemos encontrar a Michel Foucault, a Jürgen Habermas, incluso a Gramsci, a Bourdieu. Lo importante fue que se concibió en la defensa del maestro como un profesional y por lo tanto en su papel como político y como trabajador de la cultura intelectual. En dicha condición debían tener un margen importante de autonomía para decidir sobre lo que se hacía o no en la escuela. Era un asunto político, lo es, pero también epistemológico, pues se derivaba de allí una pregunta por la pedagogía como saber, como disciplina o como ciencia. Era la discusión. De esa discusión y de ese movimiento quedaron no solo abundantes publicaciones en libros y revistas hechas por intelectuales y maestros, sino reformas a las normales
las que se dieron en la ley 115 del 94, o los decretos que le han sucedido, las reformas a las normales. Ahí se puede seguir esa discusión. También las reformas a las licenciaturas. Pero también se crearon y quedaron grupos de maestros que funcionaron como círculos de reflexión, comités de investigación, centros de investigación o redes pedagógicas. Bueno, pues haciéndole un seguimiento a ese proceso, a esas experiencias, el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en cabeza de Lucía Zuluaga y Alberto Echeverri de la Universidad de Antioquia plantearon la noción de campo conceptual de la pedagogía, asumiendo que esto es importante que lo entendamos bien para entender esta categoría, asumiendo que en ese campo, intervienen no solamente los maestros con su saber específico, sino también los intelectuales y muchos actores que hoy hacen parte de la reconfiguración histórica de los modos como se educa. Vamos a mirar rápidamente ese tema que es muy importante para la discusión ahora, y eso hace 30 años no lo veíamos. Reconociendo, ¿qué se reconoció? Que la educación desbordó la escuela. Se reconoce que la pedagogía ha adquirido nuevas expresiones relacionadas, por ejemplo, con lo que han generado las TIC o el movimiento de la ciudad educadora, pasando por los múltiples modos de existencia de la llamada educación no formal. Hoy se llama educación para el trabajo y el desarrollo humano. En ese sentido, plantean que hoy la discusión sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía, plantean Olga Lucía y Alberto Echeverri, no tendría sentido y más bien habría que hablar de un campo conceptual de la pedagogía, donde ella habita la pedagogía en muchas formas, de muchas formas. De allí que planteen la necesidad de documentar todo esto en un archivo de la dispersión, dicen ellos, que da cuenta de la proliferación y de la diferenciación de los modos de existencia de la pedagogía antes que de la formalización, como lo era hace 50 años atrás. El maestro allí seguiría teniendo un lugar privilegiado, en todo caso, en cuanto puede entrar al campo y dialogar, interrogar y discutir con quienes desde otros escenarios diferentes a la escuela están planteando desafíos importantes a la pedagogía, esto es, a las formas como se constituyen hoy las subjetividades contemporáneas, incluyendo la publicidad. Nuestro trabajo yo planteé como la publicidad era hoy un campo, un escenario importante del campo de la pedagogía. No vamos a trabajar hoy eso. El maestro seguiría siendo entendido como un sujeto de saber, como portador de un saber resultado de su experiencia, de su práctica y por supuesto de su formación intelectual y teórica, que le autorizan para dialogar con otros actores que, aunque no sean investigadores propiamente dichos, están transformando las prácticas de subjetivación que antes estaban casi exclusivamente asignadas a la escuela. Formar ciudadanos era una tarea de la escuela, hoy ya no solamente es tarea de la escuela. En tanto que los modos de ser del conocimiento se diversificaron y la discusión ya no es por la cientificidad del conocimiento, aquí otro tema que habría que profundizar. Los teóricos, los epistemólogos hoy, hace unos 30 años ya están diciendo
que las formas de validación y legitimación de la verdad ya no pasan por la ciencia, que hay otras formas de validación de la verdad. Discusión muy importante para este planteamiento sobre la pedagogía como saber. Bien, si eso es así, entonces el maestro ahí se le da una posibilidad para hablar desde otros códigos que estarían legitimados por su propia comunidad de saber. Eso es propio del conocimiento contemporáneo. La legitimidad de una verdad está dada por la que una comunidad de saber defina como criterios y los códigos con los que se trabaja. Voy a poner el ejemplo del IDEB, en el que yo estuve trabajando un tiempo, el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá. Desde allí se estimularon muchos trabajos, se hicieron convocatorias, incluso se creó un premio de pedagogía, y desde ahí se hizo una apuesta, como vamos a ver más adelante, para que sea el maestro mismo el que investiga sobre sus modos de enseñar y de trabajar con sus alumnos en diálogo con esos otros modos de ser de la pedagogía que están por fuera. Lo que importa en este caso no solamente es la innovación en sí, a ver si vamos viendo la diferencia, sino la manera como el maestro hace de esta práctica un proceso de producción del conocimiento que tendría sus referentes legitimadores propios. Cuando uno se mira en relación con otros, puede afianzar sus propias reglas de juego. Es decir, son reglas que se producen en una comunidad, y esas convocatorias del IDEB se proponían particularmente eso. Lo que se insinuaba ahí es que la idea de que el maestro en efecto es un portador de un saber pedagógico, pero no en tanto individuo, y aquí hay otra diferencia importante, sino en tanto colectivo. De allí el llamado a que se constituyeran grupos de estudio, grupos de trabajo, grupos de innovación, donde se les daría fuerza a la discusión entre pares, que era la forma como la diversidad del lenguaje se podía legitimar en la contemporaneidad sin necesidad de la prueba de laboratorio que había exigido el paradigma cientificista moderno. Bien, y vamos a mirar el tercer campo. Aquí hay otro giro, otra entrada, otra manera de entender la pedagogía, la escuela y la universidad. ¿Por qué la noción de saber pedagógico? En medio de estos procesos de desescolarización de la pedagogía que suceden hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, nos preguntamos algunos por lo que le queda a la escuela de pedagogía. ¿Qué le queda? Por eso la pregunta, ¿qué sabe la escuela hoy? Siempre hemos asumido que la práctica pedagógica y el saber pedagógico en consecuencia han trascendido a la escuela. Eso siempre se ha sabido. Pero también es cierto que siempre hemos querido preguntarnos por el lugar de la escuela y del maestro en medio de dicha práctica. Esa es quizás la clave de los aportes que ha hecho el grupo de historia de la práctica pedagógica, que pone en relación la escuela y al maestro con el saber pedagógico en relación con la cultura en general, con la sociedad, con el mundo de la política, con el mundo ético y con el mundo del conocimiento en general. Pero ¿qué le queda entonces hoy a la escuela y al maestro de pedagogía en medio de la sociedad del conocimiento de la que se habla tanto hoy? Algunos hablan de educapital. La educación es hoy una forma, un modo de ser del capital. Se habla de la sociedad del aprendizaje. Aprendemos
vientre materno hasta la tumba, en todo momento. Se habla del autoaprendizaje, es decir, ya no se necesitan maestros. Se habla de los procesos de subjetivación juveniles en las redes sociales. Se habla de las pedagogías indígenas, se habla de las pedagogías comunitarias, de las pedagogías populares, de las pedagogías feministas, etcétera, etcétera. Acá es donde entonces surge la pregunta por el saber escolar, la pedagogía en la escuela. Es justo ahora cuando cobra importancia indagar con los maestros en la escuela qué son capaces de hacer, qué son capaces de pensar, qué son capaces de proponer y de enseñar, cómo lo hacen y cuál sería el estatuto y la naturaleza de ese saber, ahora que las disciplinas y las epistemologías ya están relativizadas. Lo que constatamos por demás es que también a la escuela han llegado los discursos de autoaprendizaje, de las subjetividades y las culturas juveniles entendidas como derechos de la infancia, de las mujeres y de todas las diversidades que hoy se reivindican, étnicas, de género, etarias, de clase, de lenguajes, entre otros. Por lo tanto, se ha debilitado la enseñanza más que nunca. No es nuevo que las teorías del aprendizaje y de la autonomía de los niños y jóvenes estén en la escuela. Lo que es nuevo es que se han investido de derechos. Y esto ha juridizado hasta el límite a la escuela. Los padres de familia, los jóvenes, las autoridades ambientales, de salud, de movilidad, de derechos humanos, con todas las IAS y hasta los movimientos sociales, pasando por las autoridades educativas mismas, están vigilando por sobre todas las cosas lo que hace el maestro hoy, para garantizar que no siga haciendo lo que siempre hizo, es decir, enseñar. Todas esas instancias saben que no debe hacer el maestro y se movilizan para evitar que ejerza su oficio enseñando algo que él sepa o que quiera que los estudiantes sepan, es decir, la autonomía se debilita. En medio de esas exigencias, la escuela se constituye en una institución sui generis, pues allí, a pesar de todo, se sigue enseñando. No se enseña lo mismo que hace 3 décadas, o 5 o 10, claro que no, pero todavía hay intelectuales cada vez más preparados, además, procesando en medio de un ritual, ese sí centenario, los nuevos modos de saber que circula en la sociedad. Este, por ejemplo, es un ritual centenario que tiende a desaparecer, pero se sostiene. El misterio y la maravilla a la vez de lo que pasa en la escuela, que muchos desde afuera critican o desprecian, es que sigue aconteciendo un proceso de alquimia, como lo llama Chervel, el francés, el historiador de las disciplinas escolares, en el que se transmuta la ciencia, se transmutan los valores, las verdades y toda la información que allí se produce, o la que llega de afuera por los innumerables canales que hoy nos conectan. Y este es el punto de partida de esa noción de saber pedagógico o saber escolar. Yo voy a matizar, voy a aclarar eso un poquito ahora. De esta certeza y de esta admiración por lo que allí sucede es que ha surgido la preocupación por la historia de esos procesos alquímicos. En realidad esto siempre ha sido así. Y esa es la tesis. Siempre en la escuela se han producido saberes cuya naturaleza es única. Allí hay religión, siempre la ha habido. Hay rituales religiosos en la escuela, pero al producirse en la escuela se matizan y se diferencian de los de la parroquia. En la escuela hay moral, hay formación en valores, pero al producirse en ella se diferencian
de la forma como circulan en la familia o en la ciudad. En la escuela hay procesos de gobierno, más o menos autoritarios, más o menos democráticos, pero al producirse allí se diferencian de lo que regulan las ramas del poder público. En la escuela hay arte, hay música, hay pintura, hay teatro, hay danza, pero al producirse allí se diferencian de lo que sucede en las galerías, en los teatros, en los escenarios de espectáculos. En la escuela hay deporte, pero no es el mismo que el de los estadios o las pistas atléticas. En la escuela hay ciencia, pero para pesar de muchos, no es la misma de los laboratorios y las academias. Allí hay tecnología, pero incluso ya tiene sus particularidades, al punto que se habla de software educativo y de todo tipo de aplicaciones pedagógicas para el aula. Allí hay literatura y se leen cuentos, novelas, poesía, pero con un fin pedagógico, lo cual tampoco le gusta a muchos. Y sin embargo la mayoría de escritores reconocidos reconocen que fue allí en la escuela donde descubrieron el mundo de las letras. Muchos de estos saberes no tuvieron su correlato en la vida social antes de que aparecieran en la escuela. Esa es la mirada histórica. En mi tesis doctoral he mostrado, por ejemplo, que la historia y la geografía fueron saberes escolares antes de que se convirtieran en ciencias sociales en el mundo universitario. Ya he trabajado sobre la historia de la matemática escolar, te das cuenta de la antigüedad de esas prácticas. Lo que hay que desentrañar con miradas muy finas es cómo se crean esas fronteras, cómo se produce esa alquimia, cómo se procesan esos saberes. Y ahí hay una clave para la investigación en la escuela. Para ello, y para poder darle fuerza a esta tesis y actuar políticamente con ella, se requiere un trabajo de recuperación histórica. La historia de la cultura escolar tiene importantes avances en la comunidad de historiadores de la cultura y de la educación. Se pueden nombrar muchos de ellos, conocemos especialmente lo que hay en México, en España. Me voy a saltar esa reseña que hago de las investigaciones que se han hecho en muchas partes con los nuestros. Esa tradición, la de la historia y la cultura escolar, es la primera referencia en la que nos apoyamos para construir esta línea de investigación. La segunda tradición con la que nos encontramos y en la que nos apoyamos para pensar la categoría de saberes escolares es la de Ivor Woodson, que ya mencioné, el inglés, que trabajó durante un tiempo la historia del currículo desde la perspectiva crítica anglosajona. Y en una dirección muy cercana, en dirección Rebel, también ya lo mencioné, y los que se difundieron y todos los trabajos que se han difundido sobre la historia de las disciplinas escolares. Esa línea de trabajo también es fundamental para pensar esta noción de saber escolar. Bien, esos trabajos nos ayudan a fundamentar nuestra línea por cuanto todos coinciden en afirmar las particularidades de la cultura escolar, ya sea en sus ritos y sus mitos constituyentes, en sus currículos, en las disciplinas que se enseñan o en los formatos en los que circula el conocimiento que allí se enseña. Por ejemplo, los manuales, el concepto de manuales, ¿verdad? Hay una línea de investigación gigante en Europa y en América Latina indagando sobre lo que hay de saber en los manuales escolares históricamente. Todos han encontrado que históricamente se han configurado allí unas fronteras que la delimitan a la escuela, que la diferencian, que la hacen singular en relación con los códigos que representan la cultura más allá de sus límites. Esos hallazgos son polémicos, sin duda, pues de allí se desprende un interrogante acerca de la función de la escuela.
ella no ha sido creada al margen de requerimientos políticos, religiosos e ideológicos, está históricamente incrustada en las estructuras del Estado moderno, es hija del poder pastoral, incluso que el cristianismo universalizó desde finales de la Edad Media, y le debe mucho a sus matrices constituyentes, a la ilustración, al sueño de emancipación que las luces prometieron con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, y a la tarea civilizadora que hasta el siglo XIX se propuso Occidente para intervenir en los demás continentes. Europa. Por supuesto que también le ha servido a los intereses de la industrialización, ya luego finalizando el siglo XIX, todo el siglo XX. Incluso hoy le ha servido a las redes que hoy caracterizan este presente. Hay un teórico que llama la sociedad de las redes, la sociedad de hoy. Siendo esto cierto, lo que las historias de la cultura escolar, de los manuales, de las disciplinas y del currículo han encontrado es que en su interior se ha tejido una malla de relaciones que le son propias, un lenguaje, unos códigos, unas representaciones que, aunque no han permanecido en el tiempo, sí han adquirido matices, tonalidades y referentes que no comparte con otras instituciones o con otros escenarios sociales. Tal vez esta constatación es la que permite entender por qué la escuela ha permanecido en el tiempo con muchas de sus formas intactas, a pesar de los innumerables intentos por disolverlos. La noción de saber que hemos prestado en Michel Foucault, teórico francés, nos permite dar cuenta de este fenómeno. El saber pedagógico, ya lo dijimos, sería un modo de ser del pensamiento que se configuró para el gobierno de sí y de los otros. Por lo tanto, la escuela, y no solo ella, funda sus estructuras en dicho modo de ser del poder, pero a la hora de preguntarnos por lo que la distingue de otros dispositivos formativos es cuando nos parece de gran utilidad hablar de saber escolar. El saber escolar, digámoslo de una vez, sería aquello que se configura como decible y visible. Yo sé que esto es un poco complejo, pero no por eso le vamos a sacar el quite. ¿Qué es lo decible y lo visible en una época? Es decir, qué es lo que se puede decir, qué es lo que se puede ver y qué no. A ver si me siguen. Igual este texto va a circular. ¿Qué es lo decible y lo visible en unos enunciados cuyos dominios de objeto, posiciones de sujeto y conceptos no importan, le distinguen de otros que operan en el saber pedagógico más amplio, dentro de una formación discursiva determinada? Entonces, el saber pedagógico hoy, siempre, pero hoy más que nunca, está disperso en la sociedad. La pedagogía no le es exclusiva hoy a la sociedad, pero el saber escolar sí. Es decir, eso es lo que le queda a la escuela de pedagogía, el saber escolar. ¿Qué es el saber escolar? Ahí vamos. Para reconocer qué es y qué no es saber escolar, hemos emprendido un trabajo que llamamos, no importa las palabrejas, pero lo llamamos arqueogenealógico, que es un trabajo de largo aliento, en la que necesitamos de muchos maestros que se convenzan de eso, que indague por la historia de la práctica pedagógica. Cuando digo la historia no quiere decir siglo XVIII, XIX, también sería chévere, pero conseguir esos archivos no es fácil. Yo ahorita le preguntaba a Teresa por los archivos del arte normal. Solo, por ejemplo, empezar a mirar qué sabe la normal y qué ha sabido durante su historia para fundamentar la razón de ser de ese saber que aquí habita. Tiene que haber raíces históricas. Entonces, y todo esto apunta a una pregunta más precisa: ¿qué es lo que hace que la escuela siga siendo escuela?
¿Qué la distingue en el amplio espectro de la cultura? Ya lo hemos dicho. ¿Y qué es lo que la potencia hoy en día en ese proceso de pedagogización de la vida social? Es decir, en la dispersión de la pedagogía. Para responder la primera parte de la pregunta, hemos emprendido un trabajo de largo aliento. Ya dije que no puede ser llevado a cabo por un solo investigador en un corto periodo de tiempo. No es un proyecto que presento y me financio, terminé y entregué el informe y ya, ¿no? Esto es un programa de mucha gente. Sería más bien, siguiendo la tradición, y el grupo nuestro ha procurado eso siempre. Esa es la primera condición. Y la segunda, es decir, que sea de largo aliento y de mucha gente. Y la segunda, hay que tener como una cierta militancia, como en un movimiento pedagógico, en donde los maestros sigan siendo los protagonistas, porque en ellos es donde se encarna, porque así lo ha querido de la historia, ese poder. Ese es el poder de los maestros, el saber lo que otros no saben. Bueno, al final no vamos a referir otro poquito a esto, el tema político. Cuando nos preguntamos en los programas de licenciatura o en las escuelas normales en qué consiste la formación pedagógica de los futuros maestros, muchas veces, desafortunadamente, se reduce a la didáctica. Como ya mencionamos, una de las líneas, ¿no?, los supuestos. Esta es una queja reiterada desde hace décadas. Sin embargo, la didáctica, por supuesto, no puede desaparecer del campo de la pedagogía, pero lo que pasa es que no es suficiente. En otros momentos, en las escuelas normales o en las licenciaturas se trabaja la historia de la pedagogía, pero casi siempre entendida como una historia de las ideas, de las corrientes o de algunas obras de pedagogos clásicos. Esas temáticas son también importantes, sin duda. En ocasiones se incluyen materias como educación y cultura, política educativa, sociología de la educación, también aspectos importantes y válidos. En menos casos se trabaja la epistemología de la pedagogía. Bien, este difícil asunto el de la epistemología, suele resolverse presentando el mapa de las tendencias pedagógicas. Entonces se habla de positivismo, de dialéctica, de hermenéutica, de constructivismo. Y esto sirve para acercarse a ese debate general sobre el conocimiento, claro. Hay algunos grupos que han querido hablar del pensamiento del profesor, que ya lo hablé. La pedagógica es un grupo de profesores investigando sobre eso, pero no sabemos qué tanto esos resultados se convierten en temas y contenidos para la formación de maestros. Creo que hasta ahora ni siquiera en la pedagógica lo hizo. Es el problema de los investigadores por fuera de la escuela dejan sus resultados, van a la escuela, investigan, nos vuelven objeto de investigación, pero sus resultados después no vuelven. Y sobre todo no participó la escuela de ellos, entonces se pierde. En dirección a la segunda parte de la pregunta, hay que decir que esos trabajos tienen entonces un horizonte político, que sigue siendo el mismo que le dio origen a nuestro grupo de investigación y a todos esos colectivos de redes de maestros que ya mencionamos. Porque se trata de reivindicar lo que hacen los maestros y el papel de la escuela como escenario para pensar de otro modo.
Aunque sepamos que el saber escolar no es el saber de los maestros, eso también es importante asumirlo. La escuela produce un saber, los maestros participan, pero no son dueños de ese saber tampoco. Sin embargo, sí creemos que la formación histórica de los maestros y con ellos la historia de la escuela constituye una fuerza capaz de, ahí se puede percibir lo que le ha aportado la escuela a la sociedad, pero sobre todo la capacidad que tiene para interrogar a la sociedad. Es decir, desde la escuela es de los pocos espacios en donde todavía se puede sospechar de los lugares comunes y de las verdades impuestas por las pedagogías ahora mediáticas que no hablan sino de competencias, de eficiencia, de desempeños o de productividad. Sospechar de eso. Y ese propósito político no quiere desligarse de muchas iniciativas que siguen fortaleciéndose en nuestro entorno. Bueno, podría mencionar muchos casos: MOVA en Medellín, el IDEB en Bogotá, la expedición pedagógica de las que les dije que habíamos participado a finales del siglo, al final de la década del 90 y comienzos del siglo XX. Por ejemplo, Ondas de Conciencias tuvo una etapa muy interesante en que promovía esto, la indagación en la escuela sobre lo que produce la escuela como saber, y el maestro y los niños incluso, sobre todo los niños. Bueno, hay muchas experiencias que nos permiten ver que es una tendencia política interesante, es decir, que no estamos inventando nada tampoco. Bien, así la escuela entonces se convierte en un pliegue que abre otras posibilidades en esta época de incertidumbre dirigida y de miedo programado, digo yo. Hay que echarle cabeza que es eso de incertidumbre dirigida y miedo programado. Porque eso de que los jóvenes de hoy viven en la incertidumbre, eso no es gratuito. ¿Quién dirige esa incertidumbre? Eso de que vivimos en una sociedad del miedo no es gratuito. ¿Quién produce el miedo? Allí en la escuela creemos que en sus fronteras históricamente constituidas y recuperadas desde un ejercicio de memoria de esto que queremos llamar saber escolar, quizás sea posible fortalecer la esperanza de que nuevas generaciones se afirmen sin temor a lo que otros dispositivos quieren diluir. La idea de igualdad y el bien común como espacios libres de individualización y de mercantilización que nos fragmenta hoy al mundo. No sé si todos saben, conocen, supieron algo de la expedición pedagógica nacional. Si no, los invito a consultar. Hoy en día, ¿cómo es que dicen los jóvenes? Se googlea y aparecen muchas cosas de la expedición pedagógica. Hay videos en YouTube, hay programas enteros que se hicieron desde la Universidad Pedagógica sobre la expedición pedagógica. Y ahí pudiéramos encontrar algo de mucho de lo que estamos planteando acá, de cómo el maestro puede investigar de otra manera. Entonces, voy a resumir con las conclusiones. El texto queda ahí y lo pueden utilizar. Como lo señalamos al principio, plantear que el maestro puede ser investigador no es la tendencia mayoritaria, no es lo que predomina, para allá no van las políticas, no es lo que los intelectuales muchas veces plantean. En las políticas, en las instituciones formadoras de maestros incluso, o en las instituciones que financian la investigación educativa en ciencias, hay muchos supuestos acerca de lo que es el conocimiento educativo y pedagógico, y dependiendo de ellos y de lo que se diga de la docencia o de la profesión o del oficio, según cómo se entienda, dependerá del lugar que se le dé en relación con la investigación
Entonces, siempre hay detrás una concepción sobre la escuela, sobre el maestro, sobre la pedagogía, cuando se habla de investigación educativa. Es cierto que la escuela se está reconfigurando en la sociedad del conocimiento y el pleno auge del capitalismo cognitivo, otra categoría que hoy se escucha mucho, el capitalismo cognitivo, es eso que les decía, el conocimiento se volvió capital. Y con ella la pedagogía y otros más. Es posible que, como Alberto Martínez, otro miembro del grupo, dice, la llamada cuestión docente esté expresando la dilución de los rostros del maestro. Cada vez se habla más del docente y no del maestro. ¿Por qué? Y ese es un debate muy actual, pero de la manera como transcurre ese debate va a definirse ciertamente el destino de las instituciones formadoras de maestros, de las normales y de las licenciaturas. Y por supuesto de la manera como la escuela responda o no a las exigencias de un derecho que para ser pleno exige que se garanticen las mejores condiciones, el derecho a la educación. Se puede garantizar el derecho a la educación en buenas condiciones si la escuela no produce un saber del que pueda dar cuenta con propiedad. Si los maestros allí no juegan un papel importante, podrá haber derecho a la educación en condiciones dignas sin esas garantías y sin esas condiciones. Yo radicalmente creo que no. Por eso es un problema político. Si al maestro se le niega definitivamente la posibilidad que ha ganado en Colombia, y esto es interesante, el maestro ha ganado en Colombia ese derecho a investigar, de producir conocimiento a través de la investigación, si se sigue considerando que es un simple mediador de los saberes de otros, entonces estaremos perdiendo la oportunidad de que la escuela sea ese lugar donde pueda reconocerse y potenciarse la riqueza cultural que nuestros niños y jóvenes, junto con sus comunidades, portan. Lo que hay allí de riqueza. Entonces, tal vez la cultura light terminará homologando nuestros modos de ser en esos tiempos globalizados. La escuela debe recomponerse sin duda, y lo está haciendo. Pero el asunto es, ¿en qué dirección? Y sobre todo, ¿quién conduce ese proceso? Si no es con el maestro, entonces, ¿qué rol le queda al maestro? Si el maestro no puede incidir en ese proceso, efectivamente estaremos asistiendo a su ocaso definitivo. Para pensar de otra manera menos autoritaria y menos simplista, la respuesta que la escuela debe darle a nuestros tiempos, que es un desafío que tiene la escuela, cómo vivir en estos tiempos donde la comunicación, la información, las pedagogías múltiples se expresan de múltiples maneras, cómo responder a esos desafíos, para responder de manera compleja, estratégica a esos desafíos. Se necesita un maestro investigador formado en sólidas escuelas normales y en solventes facultades de educación. Si por lo menos sostenemos esta discusión, creo yo que hay alguna esperanza. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar un espacio de 15 minutos para aquellos participantes que desean exponer algunas inquietudes acerca del tema de la conferencia. Me deja varias inquietudes la conferencia, y puede ser como dos preguntas, retomando a Foucault y a Nietzsche, un poco la idea de que la historia es un juego de interpretaciones, que la historia es un juego de poder de interpretaciones, y de que el saber produce poder y el poder produce sujetos. Mi pregunta sería, ¿cuál es el peso que tiene la escuela históricamente, digamos, hoy, frente a las interpretaciones? Ese peso que debe tener la escuela frente a los demás juegos que hay de interpretaciones. ¿Y qué está brindando la escuela al mundo de hoy en esa interpretación?
Mi pregunta va a ser el punto de qué es el capitalismo cognitivo y hasta qué punto el capitalismo cognitivo limita el desarrollo de la persona. Nosotros también teníamos allá atrás la discusión en torno a lo que era el capitalismo cognitivo, pues si era más adecuado hablar del capital cognitivo, de saberes de los diferentes pueblos, de las diferentes entidades. También, pues cada línea de saber y poder, cada institución educativa a través de su historia ha tratado de producir unos elementos para sostener sus verdades. Las verdades evolucionan a medida que también ha evolucionado la escuela, pero también cuál es el pedagógico si nosotros como maestros, si nosotros como seres humanos, pues no vemos que la escuela todavía conserva unos dispositivos que es necesario seguir replanteando y seguirlos ajustando a estas realidades fragmentarias y globalizantes que vivimos y afrontamos hoy día. Entonces vamos a las respuestas. Súper las preguntas. Pues daría para profundizar efectivamente, y yo creo que esa es la idea, que queden inquietudes que se puedan seguir trabajando. Ojalá ustedes retomen esta conversación y que ustedes puedan seguir discutiendo sobre estos temas. Esa es la idea. La primera pregunta yo se las devolvería porque digamos que en la conferencia de alguna manera fue la pregunta que atravesó todo el tiempo el texto, ¿cuál es el peso de la escuela en esas relaciones de saber-poder que van configurando los modos de ser de la verdad hoy, pero también en la historia? Pero bueno, podemos hacernos la pregunta en el presente: ¿qué papel juega la escuela en ese juego de saber-poder? Eso es muy interesante. Pero yo los invito a esto. Esa respuesta no la podemos dar desde afuera de la escuela. Se intenta, hay muchos investigadores que lo intentan hacer, cogen documentos, van y visitan las escuelas, tienen su arsenal teórico, sus herramientas metodológicas y intentan dar respuesta a esa pregunta de alguna manera. Muchos y la mayoría, hay que decirlo, para criticarla, para cuestionarla, para decir que la escuela es obsoleta, que la escuela se quedó atrás, se quedó en el siglo XIX, que no responde a los tiempos contemporáneos, a los jóvenes, a las expectativas de los jóvenes, a las redes, a las problemáticas, al modo de ser del conocimiento contemporáneo. Sí, esa es una pregunta, digamos, es un lugar desde donde se pregunta. Que, ojo, ahí lo que se quiere en últimas es entonces diluir las fronteras de la escuela, debilitarlas, como yo he dicho en algunos espacios. Entonces, listo, acabémoslo. Pero yo sí quiero ver cuál es el dispositivo que se inventa esta sociedad para reemplazarla. ¿De qué vamos a hacer con millones y millones y millones y millones de niños y jóvenes que ya no van a ir a la escuela, sino a dónde? Homeschool. En la casa con papá y mamá enseñándoles. Aquí no sé qué tanto homeschool ha llegado, pero en Bogotá eso ya es una onda muy fuerte. Papá y mamá con unas cartillas y unas guías por internet le enseñan a sus hijos, porque en la escuela se corrompen. Es un movimiento fuerte, nació en Estados Unidos. ¿Quién se van a inventar? Entonces, en un panel hace poco en la Secretaría de Educación de Bogotá, en un foro educativo de Bogotá, eran los nuevos espacios de socialización y de aprendizaje de los niños y los jóvenes. Invitaron a un arquitecto, invitaron a un urbanista e invitaron a un comunicador y a mí como pedagogo. El urbanista, el arquitecto y el comunicador, por supuesto, coincidieron en que esos nuevos espacios son abiertos, lúdicos, llenos de juegos, de internet, de redes, de comunicación interactiva. Entonces mostraron diapositivas, maquetas, estrategias, las nuevas escuelas sin fronteras.
Y yo le dije, oiga, eso es parecido a lo que hay en los centros comerciales de ahora como Diversity. No sé si aquí hay Diversity. ¿No? Bueno, pero hay centros como en Bogotá hay como 2 por ahora. Pero es una tendencia, ¿no? Diversity. Y los niños van y aprenden. Y aprenden a hacer consignaciones bancarias, y aprenden a hacer, moverse en el tránsito, y aprenden, pero jugando. Digo, listo. Sí, aprender divertido, divertido. Eso está bien para los domingos y para que los papás allá los dejan 4 horas descansando los niños mientras se divierten. Pero todos los días, de 6 de la mañana a 12 del día o a 3 de la tarde, bueno, según la jornada, ¿qué vamos a hacer con esos niños? Los que enseñan allá no son maestros, son guías recreadores, y los recreadores son muy importantes, sí, pero otra cosa es, pero digamos, enseñar. Bien, con esto lo que quiero decir es, ¿cómo entra la escuela? ¿Cómo se sigue disputando la escuela en este mundo light, como decía, la posibilidad de seguir formando ciudadanos, como decían, como llaman ustedes, críticos, reflexivos? ¿Cómo se disputa eso? Esa respuesta, yo insisto, no la puede dar nadie desde afuera. Ese es uno de los planteamientos centrales de la conferencia y de esta línea de investigación. Bien, la otra pregunta sobre el capitalismo cognitivo. Ahí si no les digo googleenlo ni lo busquen en Wikipedia, porque es muy poco serio lo que van a encontrar ahí. No, hay documentos muy interesantes que se pueden conseguir, sí, claro, ahora en Google se consiguen, pero hay que bajarlos y leerlos y discutirlos y ojalá comprar las revistas, porque el capitalismo cognitivo es hoy una categoría muy importante para entender algo trascendental y por lo tanto entender el lugar de la escuela en esa disputa. Lo que hoy, voy a decirlo en una frase súper resumida y rápido, no voy a explicar todo lo que hay detrás de esa categoría. Lo que hoy más produce renta en el capitalismo contemporáneo ya no son los bienes materiales, sino los bienes inmateriales. Miren la lista de los 10 personajes más ricos del mundo. Los grandes capitales, ¿dónde están concentrados? Son los dueños de las compañías que producen bienes inmateriales, no producen bienes materiales. Apple no produce físicamente los computadores, hay maquilas que lo hacen. Trabajadores, empresas, fábricas en la China, en el sudeste asiático, en México, en Brasil, que producen pedacitos, ellos lo único que ponen es la marca. Ellos no contratan trabajadores para producir bienes materiales, ponen la marca. Y la marca Apple es conocimiento. Apple si no, les invito también a que miren la experiencia, no sé si han oído hablar de Silicon Valley, el Valle de Silicon, en California, donde está Google, donde está Microsoft, donde están las grandes compañías, y es un experimento que ya lleva 30 años, donde están allá los creadores, y miren fotos, allá los trabajadores de esas compañías, que no producen bienes materiales, sino ideas, producen conocimiento, producen innovación, están en medio de bosques y casas de los árboles, canchas deportivas, gimnasios, todo el tiempo están en experiencias de yoga, de meditación, de encuentros, de lúdica, de fiestas, hay bares, hay cantinas. Y ahí trabajan, días enteros, horas, viven ahí, jóvenes, produciendo conocimiento. ¿Por qué? Porque cada idea de uno de esos muchachos trabajadores, eso lo llaman ahora el cognitariado, no es el proletariado, sino el cognitariado. Cada idea que produce vale miles de millones de pesos. Cuando ustedes ven que sale el dueño de Apple en el gran show que montan para decir iPhone 10, detrás de iPhone 10 hay un poco de pequeñas ideas que han producido todos estos muchachos en esos espacios,
Y eso es lo que produce las mayores ganancias, cifras que nosotros no manejamos, obviamente. Bueno, eso es capitalismo cognitivo en síntesis, pero eso tiene bastante para profundizar. Y lo último, yo diría, sí, claro, es distinto entender el saber como capital cultural. Sí, las comunidades, los mismos jóvenes, los mismos maestros, los ancestros, los ancianos, los pueblos indígenas, afrocolombianos, no sé, los colectivos, las comunidades portan un saber. ¿Cómo esos saberes entran en la disputa por la verdad? Ah, bueno. Con el capitalismo cognitivo, ah, bueno. Eso es lo interesante. Es que la verdad ya no se define en los laboratorios, ya no se prueba como en la modernidad en los laboratorios. La prueba ya no es de laboratorios, ya no es lo que legitima una verdad. Hay muchas formas de legitimar la obra. Por eso yo decía al comienzo de la charla, no sé si lo recuerdan, yo decía, ahí es cuando podemos, ahora que eso ha pasado, que las fronteras epistemológicas se debilitaron y la ciencia clásica, no, tradicional, ya no es la que legitima las verdades de hoy. Ahora que eso ha pasado, ahí es cuando la pedagogía, la escuela, el saber escolar, y yo lo dije, el saber escolar no le pertenece al maestro, le pertenece a las comunidades. Por eso la idea de entender la escuela como una comunidad es muy importante. ¿Qué sabe la escuela? ¿Qué sabe la comunidad escolar? Y el maestro juega un papel importante, claro, pero el saber es de la comunidad, es patrimonio de la comunidad, y eso es capital cultural. Bueno, sí, llamémoslo así si quieren. Entran a disputarse. Ahora, ¿renta ese capital? Eso es lo que nos interesa, la productividad, la rentabilidad. Porque si entramos en ese juego nos perdemos y no le vamos a ganar a Silicon Valley, ni a Apple, ni a Microsoft. No les vamos a ganar. En cambio, pensarlo en otra clave de fortalecer y empoderar a esas comunidades, bueno, obvio que el juego es otro, y la escuela sí sigue jugando un papel importante. Por eso somos tan peligrosos. Por eso nos vigilan tanto. Por eso nos quieren controlar cada vez más. Por eso quieren ahora definir nuestra estabilidad laboral dependiendo de los resultados de las pruebas saber de los estudiantes. Porque necesitan controlar lo que enseñamos y lo que hacemos. Porque tenemos mucho poder. No lo olviden.